En el siglo XIX, una sola vía férrea podía crear una ciudad en semanas y borrarla en años. Pueblos enteros surgían alrededor de una estación, panaderías, hoteles, teatros y trabajo, y cuando la empresa cambiaba la ruta, esas mismas calles quedaban mudas y la gente se iba en silencio. Verás historias reales, desde cómo Chicago explotó como centro de transporte hasta pequeños pueblos del oeste que se convirtieron en fantasmas, y entenderás, con mapas y fotos, porque una decisión de ruta era equivalente a abrir o cerrar una puerta económica. Te lo explico en palabras claras, con ejemplos cotidianos. Imagina quitarle el wifi a un barrio entero, y un poco de humor, para que al final sepas no solo qué pasó, sino qué lecciones nos deja hoy cuando planificamos carreteras y trenes. ¿Qué tal si empezamos con la primera ciudad que nació por una locomotora y el pueblo que murió porque la vía pasó de largo? Los orígenes, ferrocarriles y el sueño de expansión. Durante el siglo XIX las vías de hierro cambiaron la forma de moverse y de pensar el territorio en Estados Unidos. Las locomotoras hicieron posible que una cosecha llegara rápido a una ciudad lejana, que una caja de herramientas viajara más lejos que un carromato y que personas que antes tardaban semanas en cruzar regiones ahora lo hicieran en días. En palabras sencillas, las vías eran carreteras sólidas sobre las que corrían trenes capaces de transportar cosas y gente de manera más rápida y barata que antes, para un gran pueblo. Eso significaba mercados nuevos y dinero en el bolsillo en vez de pérdidas por verduras que se pudrían. Las empresas ferroviarias no solo ponían rieles, dibujaban mapas de futuro. Recibían extensiones de tierra y, con ellas, la oportunidad de crear estaciones que se convertían en núcleos de actividad. Muchas ciudades nacieron porque alguien decidió que allí habría un andén y una caseta de venta de billetes. Un ejemplo sencillo, un comerciante que abría la puerta de su tienda justo enfrente de la estación vendía café y herramientas a pasajeros, y de repente su negocio crecía. No era raro que un pueblo entero se mudara unos cuantos kilómetros para quedar cerca del tren. Había quien literalmente desarmaba su casa y la llevaba en carros para plantar su vida junto a las vías. Eso suena extremo, pero muestra cuánto peso tenía la ubicación de una estación. El efecto en la economía fue enorme y visible en la vida diaria. Industrias como la del acero, la madera y el carbón crecieron porque los ferrocarriles demandaban materiales y ofrecían la logística para distribuir. A su vez, llegó más gente, inmigrantes y familias que veían en el ferrocarril la oportunidad de trabajar, comerciar o empezar de nuevo. Desde el carnicero que comenzó a recibir carne por tren hasta el agricultor que vendía su cereal en mercados lejanos, la red ferroviaria abría posibilidades prácticas. Y no todo era cuestión de grandes compañías, los ayuntamientos y los promotores locales competían por atraer una estación, porque esa decisión podía marcar la diferencia entre prosperar o estancarse. También cambiaron las formas de organizar el tiempo y las noticias. Los horarios de tren forzaron sin querer una disciplina nueva. La gente empezó a coordinar actividades pensando en la llegada y salida del convoy. Las cartas y los periódicos viajaban más rápido, y con ello llegó una sensación de país más unido. Al mismo tiempo, ese sueño de expansión tenía sus sombras. La expansión ferroviaria implicó redistribución de tierras, desplazamientos de comunidades y alteraciones del paisaje. Pero en su fase inicial, vista desde una ventana doméstica, el ferrocarril era sobre todo promesa tangible, una oportunidad para vender más, recibir visitas con más frecuencia y, en definitiva, conectarse con el resto del país. Un sueño práctico, ruidoso y con silbato. Ciudades surgidas de la vía, estaciones que hicieron pueblos. Durante el siglo XIX las estaciones de tren dejaron de ser solo paradas para locomotoras y se convirtieron en el corazón de nuevas comunidades. Donde el hierro cruzaba praderas, se trazaban lotes, se abrían casas de huéspedes y aparecían comercios. La estación era la caja registradora y la plaza principal al mismo tiempo. Ejemplos claros de ese proceso se ven en lugares como Pullman, que nació alrededor de la fábrica y los vagones, o en pueblos ganaderos que crecieron en torno a un andén donde se cargaban reses para enviarlas a mercados lejanos. La idea simple es que una estación atrae movimiento, y el movimiento atrae gente que monta negocios y viviendas. El mecanismo es sencillo y lo vemos hoy en otras escalas. Cuando se abre una salida nueva de autopista aparece una gasolinera. Lo mismo pasó con la vía férrea pero multiplicado. Junto a la estación siempre surgían hoteles, restaurantes, almacenes y depósitos, además de oficinas para agentes de transporte y casas para trabajadores. La especulación de terrenos, es decir, comprar parcelas esperando que suban de valor, también jugó su papel. Algunos inversores plantaban tiendas provisionales pensando en el tren como garante de clientela. En la práctica, una estación convertía un cruce de caminos en un mini centro logístico y social. La vida cotidiana en esos pueblos tenía mezcla de oportunidades y tensiones. Llegaban trabajadores temporales, comerciantes, familias y aventureros, se vivía rápido y a veces desordenado. En contraste, hubo casos de planificación más ordenada. Pullman fue diseñado como una ciudad modelo para empleados, con viviendas y servicios controlados por la empresa que fabricaba coches de ferrocarril.
Eso funcionaba bien en lo práctico, servicios limpios, parques, escuelas, pero también generaba tensiones porque la compañía regulaba hasta aspectos de la vida privada de los vecinos. En pueblos menos controlados los primeros años podían ser caóticos, falta de agua o de infraestructuras básicas, peleas por el uso del terreno y muchas improvisaciones. Hoy es fácil entenderlo con ejemplos cotidianos, una estación nueva de tren ligero provoca que aparezcan cafeterías, peluquerías y bicicleteros cerca, lo mismo, pero con mayor impacto, pasó cuando corrían las líneas de acero. También sirve como advertencia, si la ruta de transporte cambia, esos centros pierden flujo y pueden entrar en declive. Muchos establecimientos que nacieron para atender a pasajeros o a carga desaparecieron o se reconvirtieron cuando las vías dejaron de ser el eje principal. Al final, la estación creó el pueblo como lo haría hoy un nodo de transporte urbano, y la historia de esos lugares muestra tanto la oportunidad de crear comunidad como la fragilidad de depender de una sola vía de comunicación. Campamentos ferroviarios, de asentamientos temporales a urbes. Durante el siglo XIX la construcción de las vías férreas sobre el territorio estadounidense no fue solo un ejercicio de ingeniería, fue un imán para la gente. Primero llegaban las cuadrillas de topógrafos y obreros, con carpas, hachas y mucha hambre, luego aparecían tiendas de campaña apiladas en filas, fogones que no paraban y un surtido de comerciantes que olían a oportunidad. Esos campos de trabajo, llenos de palas, durmientes de madera y carros, funcionaban como pequeñas ciudades móviles, había herreros, cocineros, médicos improvisados y, por supuesto, tabernas. Poco a poco, donde hubo un montón de carbón y hierro, también hubo casas sencillas y alguien que decidió quedarse. En muchos lugares, la transición de campamento a pueblo fue impulsada por la lógica del ferrocarril. Una estación, aunque fuera modesta, cambiaba todo. Un depósito atraía carniceros y panaderos. Un roundhouse, taller para locomotoras, necesitaba peones y técnicos. La presencia de agua para la locomotora favorecía pozos y molinos. Empresas ferroviarias a veces trazaban cuadras y vendían lotes, ofreciendo incentivos para que llegaran comerciantes y familias. El resultado era una cuadrícula de calles, una oficina de correos y, con suerte, una escuela. Ejemplos concretos ayudan a entenderlo. Cheyenne creció como un punto clave para las operaciones ferroviarias en las llanuras, y Pullman, en Chicago, nació como un barrio planeado alrededor de la fabricación de coches de tren y la vivienda de sus trabajadores. Los campamentos eran también cruces culturales. Obreros irlandeses, chinos y de otros orígenes trabajaron codo a codo en la vía, cada grupo aportando técnicas y comidas que hoy reconoceríamos en recetas locales. Las mujeres no siempre aparecían en los titulares, pero desempeñaron papeles decisivos, desde abrir pensiones hasta manejar el comercio y la educación. Con el tiempo surgieron iglesias, escuelas y periódicos pequeños, la violencia y el desorden inicial tendieron a ceder ante la presencia de autoridades y negocios que querían estabilidad para invertir. Y cuando la vía quedó consolidada, el lugar dejó de ser temporal y pasó a competir por población y servicios como cualquier otra ciudad. No todos los campamentos prosperaron, claro, el destino dependía de cosas prácticas, si la ruta se mantuvo, si había recursos cercanos y si nuevas líneas no desviaban el tráfico. Algunos asentamientos se convirtieron en ciudades pujantes, otros se quedaron a mitad de camino y terminaron como pueblos fantasma cuando las empresas cambiaron de trayecto. Hoy se pueden ver vestigios, estaciones restauradas, calles con nombres ligados a antiguos ingenieros o empresas, y vecindarios que conservan la retícula original planeada por la compañía ferroviaria. Es como cuando una autopista nueva cambia la vida de un barrio, la infraestructura manda. La lección práctica para el presente es clara y útil. Cuando una infraestructura grande llega a una zona, no solo trae transporte, trae empleo, comercio y cambios sociales, y también responsabilidades urbanísticas. Un ejemplo cotidiano, la apertura de una gran fábrica o un aeropuerto provoca efectos parecidos a los de los antiguos campamentos ferroviarios, vivienda, servicios y, pronto, una comunidad. Así que la historia de esos campamentos enseña algo simple y valioso: planear pensando en vivienda, escuelas y trabajo evita que la gente dependa exclusivamente de un único empleador, y evita, también, que un buen proyecto termine dejando tras de sí más casas vacías que cuentos de vaqueros. Y si alguien se ríe, que sea con cariño, los trenes trajeron progreso y, a veces, un lío urbano digno de novela. El mapa económico, ferrocarriles como arterias comerciales. Las vías férreas cambiaron de golpe la forma en que se movían las cosas, bajaron los costos de transporte y conectaron productores con mercados que antes estaban demasiado lejos. Antes, sacar un cargamento de grano o ganado significaba días de viaje en carreta y mucho riesgo. Con el tren se podía llevar ese mismo producto a una ciudad lejana de manera más rápida y barata. Por eso, lugares que estaban a medio camino entre granjas y puertos se convirtieron en puntos estratégicos de intercambio, y algunos crecieron hasta convertirse en grandes centros comerciales y de servicios. En muchas ocasiones, la existencia de una estación equivalía a la apertura de un pueblo.
La parada del tren atraía almacenes, bancos, hoteles y talleres. Había más trabajo y más oportunidades, así que la gente llegaba a instalarse. Ejemplos prácticos de esto se ven en las antiguas terminales ganaderas, donde la llegada del ferrocarril convirtió a localidades pequeñas en nodos para el envío de carne y cuero. La estación de tren era el punto de encuentro y el corazón de la economía local, casi como hoy lo es un aeropuerto o un gran centro de distribución. La diferencia es que entonces el silbido de la locomotora marcaba los horarios de negocios. Sin embargo, esa misma dependencia convirtió a las ciudades en vulnerables. Si una línea cambiaba de rumbo o una compañía cerraba una estación, el flujo de comercio se secaba y los negocios cerraban. Muchas comunidades quedaron fuera de las nuevas rutas y pasaron a perder clientes de la noche a la mañana. El tren que había traído prosperidad también podía llevarse la vida de un pueblo. Es lo que ocurre hoy cuando una autopista nueva habita una localidad. Las gasolineras y restaurantes que vivían del tránsito disminuyen sus ventas hasta desaparecer. La diferencia es que entonces no había delivery que compensara la pérdida. Además, el ferrocarril alteró precios y usos del suelo. Las tierras cercanas a las vías subían de valor porque eran más fáciles de comercializar. Eso incentivó la especulación y la concentración de actividades industriales y comerciales en torno a los nudos ferroviarios. A la vez, las compañías que manejaban los trenes podían fijar tarifas de envío, lo que afectaba la rentabilidad de agricultores y pequeños productores. Cuando el costo de enviar algo era alto para un productor, este dejaba de producir o cambiaba de cultivo por otro más rentable para el transporte. En la práctica, el mapa económico se reordenó. Algunos lugares se especializaron y florecieron, mientras que otros quedaron aislados y empobrecieron. Para ver el efecto en la vida cotidiana, piensen cómo un mercado local desaparece si nadie le puede traer mercancía fresca. El tren hacía cumplir ese papel. Los puertos y las ciudades con buenas conexiones ferroviarias se convirtieron en centros de exportación e importación, con silos, frigoríficos y grandes depósitos. Y aunque resulte un poco irónico, la prosperidad creada por la locomotora también sembró muchas de las ruinas que hoy se visitan como pueblos fantasma, donde hubo estaciones, a veces solo quedan vías oxidadas y edificios vacíos. La economía se reorganizó a lo largo del hierro, una arteria que alimentó ciudades enteras. En algunos casos, les quitó el pulso cuando cambió de curso. Especulación y boom, el negocio de fundar ciudades. Los ferrocarriles recibieron grandes extensiones de terreno a ambos lados de sus vías y las convirtieron en una mercancía. Eso significó que podían vender lotes, ofrecer terrenos a promotores y trazar pueblos donde antes no había nada. Especulación quiere decir, en palabras simples, comprar tierra esperando que su valor suba cuando llegue el tren. La lógica era sencilla: estación igual a gente igual a negocios igual a subida de precios. Algunos inversores compraban lotes por correo desde ciudades lejanas, confiando únicamente en un mapa y en promesas publicitarias, práctica que, en ocasiones, funcionó y en otras resultó en estafas. Promotores y empresas de Towncites eran los encargados de vender esa promesa. Ellos trazaban calles, reservaban espacios para una estación y publicitaban lotes como si fueran la próxima avenida principal del oeste. Muchas publicaciones del este enviaban compradores de forma análoga a lo que hoy haría un anuncio en internet: fotos bonitas, palabras potentes y la imagen de una prosperidad asegurada. Un ejemplo concreto de planificación es Pullman, creado como pueblo industria por la compañía de vagones para alojar operarios. Era ordenado y con servicios, pero también controlado por la empresa, lo que llevó a tensiones laborales. El auge podía ser espectacular y fugaz. Se abrían hoteles, tiendas, salones y panaderías en cuestión de semanas porque la llegada del tren traía obreros, comerciantes y ganaderos. Un panadero local podía pasar de vender 10 panes al día a vender 100 cuando la estación empezó a funcionar. Luego, si la ruta cambiaba o la parada se trasladaba, esos mismos comercios quedaban sin clientes. Muchas de esas ciudades eran burbujas. Si el tren no paraba, la burbuja estallaba y la población se dispersaba. Hoy se ven restos, cimientos, barandas oxidadas y calles que terminan en campos. Algunas poblaciones sobrevivieron y se convirtieron en centros urbanos importantes, especialmente cuando se convirtieron en cruces de varias líneas o en centros de carga. Otras se transformaron en pueblos dormitorio o en simples marcas en un mapa. En términos prácticos, lo que hicieron los especuladores fue moldear la geografía económica, trazaron rutas de comercio y concentración humana. Es parecido a invertir en un terreno junto a una autopista nueva: si aciertas, ganas mucho. Si fallas, te quedas con un cartel que dice, se vende, y un buen relato para contar en reuniones. Historias de éxito, urbes que prosperaron gracias al tren. Los ferrocarriles conectaron regiones y mercados, y esa conexión convirtió intersecciones rurales en ciudades prósperas. Al unir productores con compradores a gran escala, las vías redujeron costos de transporte y facilitaron que mercancías pesadas como cereales, carne o madera llegaran a mercados lejanos. En la práctica esto significó más fábricas, más empleos y más gente mudándose para aprovechar esas oportunidades.
En Chicago, la concentración de líneas férreas convirtió a la ciudad en un gran centro de distribución. Porque cuando convergen trenes de diferentes direcciones, los productos se clasifican, se cargan y se reenvían, se crean depósitos, frigoríficos, talleres y oficinas. Si has visto alguna vez un barrio industrial con chimeneas, es probable que su origen esté ligado a ese tipo de actividad ferroviaria. El resultado fue una economía diversa, no solo llegó la carga, sino también la mano de obra y los servicios que la respaldan. Atlanta es otro ejemplo claro, empezó como lugar de paso y se transformó en nudo logístico del sur. Las estaciones trajeron correo, pasajeros y, sobre todo, comercio. Comercios y hoteles aparecieron junto a los andenes, panaderías y sastres se multiplicaron para atender a los viajeros. Hoy en día esa vocación de transporte sigue marcando su papel como conexión entre regiones, aunque ahora compita con autopistas y aeropuertos. En la costa oeste, ciudades portuarias se beneficiaron cuando las vías férreas las ligaron al interior del país. Eso permitió exportar madera, minerales y productos agrícolas con mayor eficiencia. Las empresas ferroviarias incluso promovían la colonización, vendían tierras y ofrecían pasajes para atraer inmigrantes y poblados. Es decir, no solo traían trenes, también traían habitantes y nuevos negocios. Y con más gente llegaron escuelas, hospitales y el resto de la vida urbana. Muchas urbes pequeñas crecieron alrededor de una estación que parecía insignificante en el mapa. Una sola parada podía sostener un almacén general, una farmacia y un corro de cafeterías para los trabajadores ferroviarios. Los trenes pasaban y la economía local respiraba, dejaban bolsas de maíz y boletos, y se llevaban productos terminados hacia mercados más grandes. Ese efecto práctico se ve hoy en la presencia de barrios con calles perpendiculares a las vías, y en estaciones que, reconvertidas, son centros culturales o comerciales. El legado es visible todavía, grandes estaciones siguen siendo puntos de llegada y salida, los corredores ferroviarios marcan logística industrial y muchas ciudades mantienen su identidad gracias a aquel impulso original. Además, el ferrocarril mostró una lección sencilla, cuando el transporte es eficiente, la vida económica se reorganiza alrededor de él. Y aunque la tecnología cambió, la idea básica permanece, por eso muchos municipios actuales siguen aprovechando la infraestructura heredada para atraer inversión. Un tren trae mercancías, ideas y a veces hasta memes locales, y si además trae empleo, la ciudad sonríe. Pueblos fantasmas, cuando las vías cambiaron de rumbo. Cuando una compañía ferroviaria elegía trazar sus vías por un valle en lugar de por el cerro de al lado, la decisión podía marcar el destino de pueblos enteros. Las ciudades nacían alrededor de estaciones, un muelle para mercancías, un hotel para maquinistas, y de repente había panadería y escuela. Pero lo contrario también era verdad, si la vía principal se movía a unos kilómetros de distancia o se cerraba la derivación que abastecía a una localidad, el flujo de personas y mercancías desaparecía y con él la razón de ser del pueblo. Un desvío puede parecer algo técnico, pero tiene efectos muy concretos. Cuando los trenes dejan de pasar por una estación, las empresas pierden clientes porque los fardos y los minerales ya no llegan con la misma facilidad. Palabras como espigón o ramal son simples. Un espigón es una vía pequeña que conecta un pueblo con la línea grande. Si la compañía decide cerrar ese ramal por costes o por buscar un paso más fácil, el pueblo queda aislado. En la práctica eso significa que el correo tarda más, los comercios no reciben mercancía y los jóvenes se van a buscar trabajo donde el tren sí para. Hay ejemplos claros que ilustran esta dinámica. Sermen, en West Virginia, prosperó gracias a ser punto de carga y despacho para carbón. Cuando el tráfico ferroviario menguó, el pueblo quedó casi intacto pero vacío, con edificios que cuentan la historia del trabajo del ferrocarril. Riolite, en Nevada, es otra muestra, brotó alrededor de una fiebre minera y de conexiones ferroviarias que llegaron a sus puertas. Al desaparecer el servicio de trenes y bajar la producción, las casas y comercios fueron abandonados con prisa. En muchos casos los restos, estaciones, almacenes, vías retorcidas, se convierten hoy en atracciones para quienes recorren el oeste buscando huellas del pasado. El impacto humano siempre fue inmediato y muchas veces dramático. El dueño de la tienda que abrió un negocio para los maquinistas, al ver que el tren ya no paraba, tuvo que cerrar, vender los estantes o incluso desmontar el tejado para llevar la madera a otro pueblo. Las escuelas vaciaron aulas, las oficinas de correo cerraron. Algunos vecinos desmontaron casas y las llevaron vagón por vagón a la nueva parada del ferrocarril. Puede sonar pintoresco, pero imagina que tu peluquero se queda sin clientes de un día para otro, la silla de barbero termina juntando polvo mientras el pueblo entero hace maletas. Hoy esos pueblos fantasmas ofrecen lecciones prácticas para la planificación de infraestructuras. Cambios de ruta, por más técnicos que parezcan, crean ganadores y perdedores. Y aunque algunos lugares se convierten en destinos turísticos y museos al aire libre, la experiencia real es la de familias que tuvieron que reconstruir su vida a la sombra de una decisión trazada sobre un mapa. Un poco irónico, ¿no?
Un hierro largo que facilitó el movimiento de gente y mercancías también fue capaz, con un simple desvío, de dejarla sin rumbo. Causas del declive, competencia y cambios tecnológicos. Un golpe clave para muchas ciudades que habían nacido alrededor de las vías fue la llegada masiva del automóvil y del camión como formas preferidas de transporte. Las personas empezaron a viajar en sus propios coches y las empresas a mover mercancías por carretera. Cuando la gente deja de tomar el tren, el hotel frente a la estación pierde huéspedes y la cafetería ya no ve la misma clientela. Además, el transporte aéreo ofreció una alternativa rápida para viajeros de larga distancia, arrancando otro segmento de pasajeros que antes pasaban por las estaciones. Todo esto creó una competencia directa que redujo ingresos para líneas que antes eran la arteria económica de pueblos enteros. A la vez, los ferrocarriles experimentaron cambios tecnológicos que transformaron por completo su forma de operar. El paso del vapor a motores más modernos significó que muchas tareas se hicieron menos laboriosas y, por desgracia, menos humanas. Donde antes había necesidad de grandes equipos de mantenimiento, depósitos de agua y carbón, y personal para poner en marcha máquinas, ahora bastaban menos trabajadores y menos paradas. El resultado fue que talleres, aserraderos y comercios que vivían de ese flujo dejaron de necesitar tantos empleados. Un ejemplo cotidiano, el mecánico de locomotoras que hacía turnos nocturnos en la estación terminó buscando trabajo en un taller de coches. No es exactamente lo mismo que arreglar una máquina de 100 toneladas, pero paga las facturas. Otro elemento decisivo fue la forma en que cambió el manejo de la carga. La estandarización de contenedores y el auge del transporte intermodal permitieron que las mercancías se movieran en cajas que pasan fácilmente de barco a camión a tren sin desarmarse. Eso simplificó y abarató el transporte, pero también centralizó la logística en grandes centros y terminales. Las pequeñas estaciones y los muelles locales dejaron de ser puntos clave para descargar o consolidar cargas. En la práctica esto significó que desde un pueblo agrícola, en vez de enviar sacos sueltos que eran manipulados en la estación, ahora se agrupaban en grandes centros a distancia. La vieja báscula y la oficina de despacho perdieron su razón de ser. Regulaciones y la estructura del mercado también jugaron su papel, aunque a menudo de forma menos visible para quien pasea por la calle principal. Muchas compañías ferroviarias estaban atadas a normas que limitaban cómo podían fijar tarifas o cerrar servicios poco rentables. La falta de flexibilidad hizo que no pudieran competir con la rapidez y la libertad del transporte por carretera. Con el tiempo, esto impulsó procesos de fusión entre empresas y el abandono de ramales que no generaban ganancias suficientes. Cuando una línea se desvía o se cierra, la consecuencia para una ciudad pequeña suele ser inmediata: menos empleos, menos tránsito de personas y, por consiguiente, menos actividad comercial. En conjunto, la competencia de nuevos modos de transporte y las innovaciones tecnológicas transformaron lo que significaba para una ciudad estar en la ruta del tren. Algunas comunidades lograron reinventarse, se convirtieron en centros turísticos, en parques industriales o en suburbios conectados por carretera. Otras, en cambio, vieron sus comercios cerrar uno tras otro hasta quedar como postales de una época pasada. Es una mezcla de velocidad, economía y decisiones tecnológicas que, con un toque de ironía, convirtió en obsoleto el corazón económico de muchas poblaciones. Impacto social y cultural, migración, diversidad y identidad urbana. Las vías férreas transformaron los patrones de migración. Ya no era necesario caminar días para llegar a una ciudad que ofreciera trabajo, ni depender de caminos malos o del viento del puerto. Personas del campo se mudaron en masa a centros ferroviarios en busca de empleo en estaciones, talleres y mercados. Al mismo tiempo, inmigrantes recién llegados pudieron dispersarse desde los puertos hacia el interior con mucha más facilidad. Por ejemplo, obreros chinos y europeos que trabajaron en la construcción de líneas terminaron asentándose cerca de los campamentos y estaciones, mientras que familias afroamericanas utilizaron trenes para desplazarse hacia ciudades del norte en busca de mejores oportunidades laborales y menos violencia abierta en sus comunidades originarias. Las decisiones de dónde trazar las vías, además, podían convertir un cruce de caminos en un lugar próspero o, al contrario, dejar pueblos enteros aislados y en declive. Así una ruta nueva a veces hacía nacer negocios y otra vez hacía que los comercios se cerraran de la noche a la mañana. La diversidad cultural se volvió una marca de muchas ciudades ferroviarias porque los trenes mezclaban gente de distintos orígenes en espacios reducidos y cotidianos: andenes, baños de estación, mercados cercanos. De esa convivencia nacieron barrios étnicos visibles todavía hoy, chicharronerías y tiendas mexicanas cerca de antiguas rutas hacia el suroeste, panaderías judías y salones polacos en barrios del medio oeste que crecieron con el tren, comunidades chinas que se consolidaron alrededor de los puestos donde llegaban provisiones desde la costa. Ese mosaico se percibía en la mesa, en los idiomas que se escuchaban en las calles y en las celebraciones locales. Además, la llegada de productos por ferrocarril aceleró la fusión cultural. Ingredientes y canciones se desplazaban con la misma facilidad que las personas, y pronto una ciudad podía tener platos, festivales y tradiciones que mezclaban influencias de decenas de grupos.
La identidad urbana también se redujo. Estaciones gigantescas y patios de maniobra se convirtieron en el corazón simbólico de la ciudad. No es raro que la calle principal mire hacia las vías y no hacia el río. En muchas localidades el orgullo se midió en número de trenes diarios, en cuántos destinos conectaba la estación. Ciudades que se volvieron nudos ferroviarios desarrollaron economías ligadas a la logística, frigoríficos, empacadoras y ferreterías crecían alrededor de los raíles. Un ejemplo palpable es la manera en que barrios enteros adoptaron oficios relacionados al tren y exhibieron una cultura laboral propia, canciones de trabajo, asociaciones de ferrocarrileros y una jerga que solo entendían quienes vivían cerca de las vías. También hubo control social, empresas ferroviarias. En ocasiones, construyeron casas, tiendas y normas en torno a sus empleados, creando pueblos casi corporativos, donde la vida cotidiana estaba gobernada por la compañía. No todo fue convivencia armoniosa, la mezcla generó tensiones y conflictos. Choques culturales, competencia por trabajo y discriminación marcaron la vida urbana, y las reacciones dieron lugar a movimientos sociales y a segregación espacial. Por ejemplo, la aparición de barrios étnicos ayudó a preservar lenguas y costumbres, pero también facilitó la creación de fronteras invisibles que limitaban el acceso a empleo o vivienda. En algunos casos, la dependencia de una sola industria ferroviaria hizo a comunidades vulnerables. Cuando los trenes redujeron operaciones o cambiaron rutas, el tejido social se resintió y muchas personas tuvieron que emigrar de nuevo, perdiendo la comunidad construida en torno al tren. Hoy se nota la huella cultural de aquella época, festivales que celebran la herencia ferroviaria, museos, rutas gastronómicas que mezclan sabores llegados por los raíles y apellidos que recuerdan familias que llegaron en convoys. Además, la idea de movilidad y mezcla que trajeron los trenes sigue vigente en la identidad de muchas ciudades estadounidenses. Son lugares donde lo regional y lo global se encuentran en un mismo barrio, y donde la vida cotidiana todavía conserva ese carácter de encuentro continuo entre gente que viene y va. Con humor se puede decir que el tren fue el primer gran agregador social. Hacía check-in a millones de vidas en estaciones que, para bien o para mal, moldearon las ciudades. Conflictos y enfrentamientos, pueblos, compañías y el gobierno. Cuando los trenes comenzaron a abrir rutas donde antes solo había caminos de carro, la geografía económica se reescribió de golpe. Las compañías ferroviarias podían decidir que una localidad se convirtiera en nodo de comercio o, por el contrario, que quedara aislada. Ese poder generó choques constantes entre pueblos, empresas y autoridades. El término derecho de vía significa, en palabras sencillas, la franja de terreno por donde pasa la vía. Conseguirla a veces fue cuestión de trato, y otras de fuerza o de leyes que permitían a las compañías ocupar tierra privada. En la práctica esto se tradujo en negociaciones tensas, promesas de estaciones a cambio de terrenos, y también en vecinos que se negaron a vender y terminaron en pleitos largos con empresas que movían montañas legales para avanzar. Los pueblos querían estar en el mapa del ferrocarril porque una estación traía viajeros, tiendas y oportunidades. Había alcaldes que ofrecían terrenos gratis o bonos municipales para seducir a las compañías. A cambio, las compañías prometían depósitos, talleres y personal. Pero cuando una línea elegía pasar por la granja de al lado en vez del pueblo, los comercios locales se veían condenados. El almacén que vivía del correo y de los viajeros perdía clientes y muchas veces cerraba. Es como hoy cuando una autopista nueva habita tu ciudad y el viejo motel queda vacío. El golpe es directo y cotidiano. En ocasiones, la respuesta fue dramática: habitantes que bloquearon obras, representantes municipales que enviaron cartas furiosas, o procedimientos judiciales para intentar frenar la expropiación. Y sí, también hubo quien intentó sobornar o presionar a funcionarios. La mezcla de poder económico y necesidad local generó situaciones de gran tensión. Las disputas no eran solo pueblo contra compañía, las propias empresas se enfrentaban entre sí por rutas y derechos de cruce. Cuando dos líneas querían cruzarse en un punto estratégico surgían peleas por el control físico del cruce. La pieza llamada frog, esa parte que permite que dos vías se crucen, llegó a ser objeto de maniobras y enredos. A veces las empresas bloquearon las vías de la rival, otras llevaron el caso a tribunales y a veces todo terminó en escaramuzas entre trabajadores. El espectro iba de demandas legales a enfrentamientos en el lugar, con hombres defendiendo aparatos e intereses como si se tratara de una final. El gobierno, por su parte, podía otorgar privilegios a una compañía, concederle derechos exclusivos en una zona o terrenos, y esa intervención solo alimentaba el conflicto entre actores locales y las empresas beneficiadas. La relación gobierno-pueblo también fue conflictiva. Autoridades estatales y federales usaron herramientas como los permisos de expropiación o las donaciones de tierras para impulsar proyectos ferroviarios. Los pueblos afectados a veces sintieron que el Estado actuaba a favor de intereses privados y se organizaron para protestar. Los agricultores, comerciantes y alcaldes generaron presión política pidiendo control de tarifas y mayor transparencia. Esos reclamos dieron lugar a regulaciones y a comisiones encargadas de vigilar a las compañías. En la vida cotidiana,
Eso significó reuniones en la sala del ayuntamiento, cartas colectivas y, en algunos casos, la movilización de votantes en contra de funcionarios percibidos como aliados de los ferrocarriles. La tensión entre necesidad de infraestructura y protección de derechos privados fue una fuente constante de conflicto. El resultado de esas peleas tenía consecuencias visibles. Nacían ciudades overnight junto a estaciones, mientras otros pueblos se morían por no aparecer en las rutas. A veces un municipio se hipotecaba con bonos para traer la vía y luego no podía pagar, con la consiguiente crisis financiera local. Otras veces la comunidad se rearmaba, movía sus negocios y su plaza hacia la nueva estación, literalmente trasladaban casas y comercios. Eso hoy nos suena extraño, pero entonces pasó con frecuencia. Como en todo conflicto humano, hubo historias de astucia, de pérdida y de adaptación, comerciantes que supieron reconvertirse, alcaldes que negociaron mejor, y poblaciones que aprendieron a vigilar más de cerca a las empresas. Y para cerrar con una sonrisa, vale decir que el tren no pedía permiso, pero sí cobraba el precio del trayecto, y a veces el pueblo entero pagó por no haber estado en la ruta. Conservación y memoria, museos, vías convertidas y patrimonio. Los museos ferroviarios conservan locomotoras, vagones y relatos que de otra forma se perderían, y funcionan como archivos vivos donde se puede tocar una bocina o leer la nota de un fogonero. El California State Railroad Museum en Sacramento muestra equipos restaurados y explica cómo se movían las personas y las mercancías, mientras que el Beando Railroad Museum en Baltimore conserva colecciones que ayudan a entender la tecnología y la vida cotidiana alrededor del ferrocarril. En Green Bay, el National Railroad Museum combina muestras físicas con actividades educativas. Así la memoria no queda solo en vitrinas, sino que llega a escuelas y visitas guiadas. Además, museos más pequeños como el Weston Link Museum en Roanoke protegen la obra de fotógrafos y testimonios locales, mostrando que la historia ferroviaria no es solo metal sino también personas y paisajes. Transformar vías en senderos es una estrategia práctica que respeta el trazado original y ofrece nuevos usos. El movimiento que impulsa estas conversiones trabaja con propietarios, gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro para convertir antiguas servidumbres de ferrocarril en rutas para caminar o andar en bicicleta. La High Line de Nueva York es un ejemplo famoso de vía elevada que se convirtió en parque urbano, aportando espacio verde y actividad económica. En zonas rurales, senderos como el Cathy Trail en Missouri o el Virginia Creek Trail atraen turistas que consumen en comercios locales. El paso de los ferrocarriles a senderos mantiene el corredor como eje de movilidad y recreo, y además actúa como un corredor ecológico donde regresan especies vegetales y animales. Proteger el patrimonio no es solo restaurar locomotoras, también implica reutilizar estaciones y reparar infraestructura con sentido comunitario. Edificios como la antigua estación de St. Louis se reinventaron como centros comerciales y hoteleros, mientras que otras estaciones recuperadas vuelven a ser centros culturales, bibliotecas o mercados. Esto rehabilita barrios enteros y hace que la memoria industrial sea parte del paisaje urbano contemporáneo. Al mismo tiempo, las vías convertidas requieren mantenimiento continuo y acuerdos legales claros, porque a veces la tierra sigue perteneciendo a particulares o a las compañías ferroviarias, y hay que negociar el uso público sin cerrar puertas a futuros proyectos ferroviarios. La memoria se alimenta de experiencias vivas, trenes turísticos como el Strasburg Railroad o las locomotoras que todavía circulan en ferrocarriles históricos permiten sentir el traqueteo y oler el carbón, y eso conecta generaciones. Los programas de voluntariado enseñan oficios en riesgo de desaparecer, como la carpintería de vagones o la reparación de señales, manteniendo habilidades útiles. También se utilizan herramientas sencillas para contar historias, paneles interpretativos con fotos antiguas, rutas señalizadas que explican la función del lugar, y actividades escolares que recogen relatos orales de vecinos. Finalmente, el esfuerzo por conservar y recordar es una mezcla de nostalgia y de utilidad práctica. Al recuperar una vía o una estación no solo se salva un objeto, sino que se da nueva vida económica y cultural a comunidades que, sin ese recuerdo activo, podrían quedar fuera del mapa. Lecciones para el futuro urbano, transporte, planificación y resiliencia. Los ferrocarriles demostraron que la conectividad física puede crear centros urbanos prósperos y, al mismo tiempo, vaciarlos si la conexión se pierde. Esa lección básica se traduce hoy en principios prácticos: planificar calles y estaciones como lugares para vivir, no solo como puntos de paso, asegurar múltiples modos de transporte y proteger corredores que puedan cambiar de uso con el tiempo. Cuando la gente tiene opciones reales, caminar, bicicleta, bus, tren, la ciudad resiste mejor los golpes y funciona con menos estrés. Un primer aprendizaje claro es evitar la dependencia de una sola infraestructura. Si una ciudad pone todos los huevos en una sola línea o en una sola estación, cualquier corte de servicio afecta comercio, empleo y vida diaria. Es más seguro diseñar redundancias, rutas alternativas, carriles reservados para buses y conexiones peatonales entre barrios.
En la práctica eso significa trazar varias formas de llegar al hospital o a la escuela, y diseñar nodos que acepten distintas formas de movilidad. Es como tener más de una salida en una fiesta concurrida. Evita el empujón si alguien se va corriendo. La planificación del uso del suelo debe acompañar al transporte y no ir por detrás. Promover usos mixtos alrededor de paradas, tiendas, viviendas, oficinas y espacios públicos. Reduce viajes largos y hace comunidades más vivas. Un ejemplo práctico, sustituir una zona industrial obsoleta junto a una estación por vivienda accesible, pequeños comercios y parques lineales puede revivir barrios enteros. Además, reservar corredores ferroviarios para usos futuros permite adaptar la ciudad a nuevas necesidades sin destruir tejido urbano existente. Convertir una antigua vía en ciclovía o parque eleva la calidad de vida y atrae negocios, además de ser una solución barata frente a demoliciones costosas. La resiliencia implica tanto infraestructura física como organización social. En lo físico se trata de materiales y detalles, pasarelas peatonales elevadas, estaciones accesibles en caso de inundación, y sistemas de señalización que funcionen aún con fallos eléctricos. En lo social es esencial la gobernanza local y la participación comunitaria, vecinos informados y autoridades que coordinen horarios de carga y descarga, mantenimiento y uso de suelo. Un ejemplo cotidiano, coordinar horarios de trenes de carga fuera de las horas pico reduce ruido y atascos, beneficiando tiendas y transporte público. También conviene tener planes simples de emergencia para mantener el flujo de alimentos y medicinas si una vía principal queda fuera de servicio. Integrar la movilidad de mercancías con la del pasajero evita conflictos y usos ineficientes del espacio. La separación física o temporal entre trenes de carga y servicios urbanos, así como terminales intermodales bien ubicadas, ayudan a que ciudades no queden fragmentadas por rieles. Piensa en ello como organizar el supermercado. Si las cajas de salida están mal ubicadas, la fila bloquea todo el pasillo. Lo mismo pasa con el transporte, una buena logística urbana mantiene el tránsito fluido y el comercio activo. Finalmente, la planificación debe ser flexible y basada en datos sencillos. Hacer encuestas a usuarios, monitorear afluencias con sensores baratos y promover proyectos pilotos permite ajustar soluciones antes de inversiones grandes. También es clave financiar el mantenimiento, una vía sin cuidado envejece y encarece la ciudad. Pequeñas acciones, como mejorar la iluminación de una estación o plantar árboles a lo largo de un corredor, generan beneficios visibles y sostenibles. Y sí, un poco de buen humor urbano ayuda, calles agradables atraen gente, y la gente trae vida, que es, al final, la mejor garantía de que una ciudad no se convierta en una estación abandonada. En resumen, los ferrocarriles no fueron solo hierro y madera, fueron decisiones en movimiento. Donde llegaba la vía, nacían negocios, escuelas y familias. Donde la vía se desviaba, muchas veces nacían pueblos fantasma. Empresas que colocaban estaciones decidían quién prosperaba, el tren podía convertir una parada en ciudad o dejar otra en el olvido. Piensa en la panadería que abre frente a la estación y en la escuela vacía cuando la última vía se retira. Eso pasó en cientos de lugares. Si alguna vez has pasado por una estación vieja, imagina niños corriendo a comprar golosinas, carromatos cargando mercancías, y luego el silencio cuando el tren cambia de ruta. Es una historia de progreso, certeza y, a veces, abandono, con la ironía de que el mismo avance que conectaba distritos también los dejaba atrás. Si te gustó este viaje por la historia, dale like y suscríbete para no perderte más historias así. Cuéntame en los comentarios si conoces una ciudad que vivió esto o si tu familia tiene anécdotas. Me encantan esas historias locales. Pronto traeré videos sobre las estaciones más impresionantes, las vidas de los trabajadores del riel y cómo el ferrocarril sigue cambiando ciudades hoy. Gracias por ver, y la próxima vez que escuches un tren, piensa en las ciudades que ayudó a crear, y en las que dejó atrás.